Buenas tardes, hermanos. Recordamos a menudo en esta reunión cristiana el anuncio de salvación para todos los hombres y muy especialmente para los más necesitados. Un anuncio que hizo realidad Jesús, y es esta realidad de salvación la que proclamamos y celebramos cada domingo. Nos disponemos a iniciar nuestra Eucaristía este domingo 20º del tiempo durante el año. Los invito a que juntos recibamos a nuestro sacerdote Pedro Garría y lo hacemos cantando. Santo. Amén. Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos, dice el Señor. Mientras el Señor nos da la bienvenida a todos, abrámonos sin fronteras a todos. Que el Señor, Salvador de todos, esté hoy y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. ¿Qué pensamos nosotros de los extranjeros, de los forasteros, los desconocidos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la gente que es diferente de nosotros? La actitud cristiana habría de ser de aceptación y acogida, pues esta es la actitud de Dios. Todos somos hijos de Dios y queremos la felicidad de todos. Él llama a todos a su casa y quiere que esa casa sea una casa de oración para todos. Con Cristo seamos acogedores y demos a todos la bienvenida. Pidamos perdón a Dios y unos a otros porque nuestros corazones están con frecuencia cerrados y no son tan grandes como el corazón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdona nuestra estrechez de miras y nuestro egoísmo. Danos corazones grandes y abiertos, de par en par, para acoger con bondad a todos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Acerca de la acogida de todos los hermanos, no importa la raza ni el pueblo, sino que lo acogemos, le cantamos el himno de gloria. Dios en las alturas y en la tierra paz, para todos los hombres de buena voluntad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Porque estás junto al Padre, de nosotros ten piedad. Porque solo tú eres santo, solo Señor, tú solo el Altísimo, Jesucristo Dios, con el Santo Espíritu, en gloria de Dios. Amén, 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 amén. Oremos al Padre de todos para que nuestro corazón como el suyo se abra a todos. Oh Padre de todos, hace ya muchísimo tiempo elegiste al pueblo de Israel para dar a conocer tu nombre a todas las naciones. Tu Hijo Jesucristo dejó claro que perdón y plenitud de vida son el tesoro de todos los que creen en Él. Haz realmente de tu iglesia un lugar de encuentro para todos los que te buscan a tientas. Que todos los obstáculos y barreras se eliminen y que las riquezas de todas las naciones y culturas revelen los 1000 rostros del amor que nos muestras en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, por la boca de Isaías, el Señor nos dice que todos aquellos que le temen y practican la justicia podrán ser felices en su casa, en la que rezarán todos los pueblos. Escuchemos. Primera lectura, lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador, y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el día de reposo y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Es palabra de Dios, hermano. Te alabamos, Señor.
Que el Señor nos dé su gracia y nos bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros, para que conozcan en la tierra sus caminos, su salvación en todas las naciones. A Dios, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Las naciones jubilosas se alegran, pues tú juzgas a los pueblos con justicia, y las naciones las juzgas rectamente. En la tierra tú gobiernas a los pueblos. A Dios, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. La tierra ha producido sus frutos. El Señor nuestro Dios nos bendice. Que el Señor nos bendiga y se le teman en todos los confines de la tierra. A Dios, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. En la segunda lectura, Pablo proclama la universalidad de salvación. Todos los hombres son destinatarios de la misericordia de Dios. Escuchemos. Hermanos, algo que decirle a ustedes, los de origen pagano. Yo soy apóstol de los paganos, pero en esa misma medida le hago pleno honor a mi ministerio cuando trato de despertar los celos de la gente de mi raza, para salvar a algunos de ellos. Pues sí, al quedar excluidos los judíos, el mundo encontró la paz con Dios. ¿Qué nos será cuando sean incorporados? Nada menos que el paso de la muerte a la vida. Y es que Dios nos quita lo que ha dado, ni se arrepiente de los llamados que hace. En otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora han encontrado su misericordia, con ocasión de la desobediencia de los judíos. De modo semejante, ellos son ahora los desobedientes, para que encuentren también misericordia con ocasión de la que ustedes encontraron. Así es que a todos los encerró Dios en la cárcel de la desobediencia, con el fin de alcanzarlos a todos con su misericordia. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy encontramos el anuncio del mensaje de salvación que se ofrece a todos los hombres de todos los pueblos. Los invito a ponerse de pie para aclamarlo y lo hacemos cantando. Aleluya, al amor de los amores. Demos aleluya, al amor del Salvador. Aleluya y gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrito para nosotros según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, saliendo Jesús de Galilea, se dirigió a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea que vivía en aquella tierra se le acercó, gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: ¿No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros? Ella le dijo: Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces le dijo Jesús: Mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tenga la bondad de tomar así un momentito. Los que están acá, los que están en la casa de emergencia están sentados, otros acostados, ¿no es cierto? Un saludo para todos, ¿no? Los que están en la casa, los que están, ¿no es cierto?, quizás enfermitos también, ¿no? Un saludo para todos ustedes. Este domingo 20, como se decía al inicio, del tiempo común, del tiempo ordinario, la temática es grande, importante, donde se celebra, ¿no es cierto?, la resurrección de Jesús, ciertamente, pero va encaminada a la realidad universal, ¿no? Y al acoger al extranjero. Qué interesante. Pero primero que todo debemos considerar que en el mundo en general, como está la realidad, existe algo que se va engrosando, engordando y que, ¿no es cierto?, debemos hacernos conscientes. Está muy fuertemente el tema de la xenofobia, ¿ah? Es la odiosidad al extranjero. Y ciertamente el tema de la migración ha sido muy fuerte últimamente, ¿ah? Fuertemente, grandes cantidades de personas que vienen de distintos países, ¿no es cierto?, vienen a vivir acá, en otros lugares también, ¿no es cierto?, por motivos políticos, sociales, por motivos también económicos, ¿no?, se van a vivir a otras latitudes. Y en este sentido, entonces, la invitación es a ponerle un freno a la xenofobia y también, ¿no es cierto?, tener un sentido de acogida. Como decía, realmente las lecturas son muy propicias, ¿no es cierto?, para este tipo de reflexión y a la vez también porque tiene un sentido de acogida. En realidad nos invitan a ser novedosos, creativos con el extranjero, pero más que eso, también tener un sentido de justicia, de igualdad, de equidad, ¿ah?, de acogida al que es diferente de nosotros. Entonces, incluso podríamos decir hasta se enriquecen las personas, ¿sí?, la cultura, cuando hay, ¿no es cierto?, distintas formas de vida. Por ejemplo, en la antigüedad, en Chiloé, lo que se hacía, ¿no es cierto?, nuestros abuelos, nuestros padres quizás todavía, se iban a trabajar a la Argentina. Ellos pueden contar y dar testimonio de lo que simboliza vivir en un país extranjero. Realmente es una cosa desoladora, ¿eh? Y después, claro, algunos venían, claro, con grandes cantidades de plata, porque el cambio, ¿no es cierto?, le hacía bien, ¿no? Y no contaban lo que se vivía allá, ciertamente, ¿no?, la discriminación. Pero también traían no solo lo malo, sino que también lo bueno, es decir, ¿no es cierto?, por ejemplo, lugares donde no había electricidad, ¿no? Muchos aprendieron a tomar esa energía eólica y crear, ¿no es cierto?, el principio básico, ¿sí?, donde no había. Bueno, hoy día ya está todo electrificado, no hay problema, pero antiguamente no era así. Entonces, estas cosas, ¿no es cierto?, la multiculturalidad genera, ¿no es cierto?, un avance en la vida. Por otro lado, debemos considerar, ¿no es cierto?, que Isaías en sí, ¿no es cierto?, trata de poner este tema ahí fuertemente, ¿ah?, el tema de acoger al extranjero. Y en la antigüedad también, ¿no es cierto?, es propio de la antigüedad de que Dios, ¿no es cierto?, acoge de manera universal. A tal punto este sentido, ¿no es cierto?, de que si está en el texto de Isaías es porque es genuino, ¿verdad?, de la tradición judía de que Dios, ¿no es cierto?, acoge a todos, ¿no?, de que la salvación no es para un pueblo solamente, sino es para todos, ¿ah? Y en este sentido de la universalidad, entonces, es que hace caminar al pueblo, ¿no es cierto?, no solamente para unos cuantos, ¿no?, sino que Dios tiene un sentido universal. Es lo que el texto de San Pablo a los romanos también, ¿no es cierto?, no sé si se acuerdan, por el domingo pasado había una disyuntiva en Pablo, ¿no es cierto?, el corazón dividido porque él es judío, pero se transforma en un apóstol de los gentiles, ¿no? Y hemos dicho varias veces, pero gentil no es que es sinónimo de buena gente, ¿no?, sino que o de amable, ¿no? Gentil ahí implica, ¿no es cierto?, los paganos, los herejes, los que están equivocados, los torcidos. Esos son los gentiles para, ¿no es cierto?, el término que está utilizando, ¿no? O también le llaman paganos, porque viene de pagus, gente del campo, así eran vistos los que no eran del pueblo de Israel. Entonces, la disyuntiva era que los judíos tenían el culto, tenían la ley, tenían la alianza, tenían todo, sin embargo no acogieron al Salvador, que es Jesús.
Entonces, a eso tenía a Pablo un corazón dividido, porque en realidad, como no la acogió, fue, ¿no es cierto?, enviado a los que no son, ¿no es cierto?, no tenían esa capacidad, que son, ¿no es cierto?, la gente distinta del pueblo de Yahvé. Pero dice ahora Pablo que Dios simplemente también, ¿no es cierto?, le hace una interpretación. Los judíos en general, ¿no es cierto?, que se cerraron el corazón para que los demás tuvieran un sentido de apertura. Entonces empieza a hablar de la salvación en sentido universal. Volviendo al texto de Isaías, podemos decir que, Isaías se divide en 3 partes, ¿no? Como dijera Cantinflas, la primera, la segunda y la tercera. Y la tercera, ¿no es cierto?, es donde se hace este sentido de universalidad. ¿Ah? Y esta universalidad, ¿no es cierto?, de la salvación viene ya de los discípulos de Isaías. ¿Ah? Los discípulos de Isaías toman la tradición y dicen que la salvación es para todos. Es que en sí, ¿no es cierto?, ellos ya estaban retornando del exilio, ¿no?, el año siglo VII antes de Cristo. ¿Ah? Ahí ellos retornaron del exilio de Babilonia y traen este sentido de la salvación universal. Pero no vienen así como que la salvación universal vamos a hacer un acuerdo diplomático. No, tampoco es una realidad quimérica, ¿no? Así como aquí traemos la panacea, no, sino que realmente, ¿no es cierto?, en la justicia, en la equidad, buscar realmente, ¿no es cierto?, acoger al extranjero como hermano. Y en este aspecto entonces, ¿no es cierto?, es que Jesús se imbuye de esta experiencia y ahí entramos, ¿no es cierto? Bueno, primero que todo debemos decir que el ideal, ¿no?, para Isaías, el ideal de este sentido de vivir la búsqueda de la salvación estaba en Jerusalén, que es su capital, y más todavía concretamente en el templo de Jerusalén. Es decir, el templo de Jerusalén era un lugar donde se acogía a todos, sobre todo un lugar donde se va a encontrarse con Dios por medio de la oración, de los sacrificios. Este era el sentido que tenía, ese símbolo de la universalidad, era el templo de Jerusalén. Lo que hacía ser pueblo de Dios entonces era así. Incluso algunos van interpretados, ¿no es cierto?, dicen que es como una especie de acogida de todos los pueblos, ¿no? No se trata de que Jerusalén sea un pontificado donde estén todas las religiones y al final, ¿no es cierto?, vean a Israel como el ideal y entonces siguen, no, sino que Israel, con su religión, ¿no es cierto?, tiene este sentido universal e invita a las demás religiones a tener un sentido de acogida también universal. Entonces, este ideal del templo de Jerusalén, ¿no es cierto?, nunca se cumplió. Se transformó solamente en una utopía, en un sueño, una cosa no realizada, porque tomaron las élites un grupo, ¿no es cierto?, y comenzaron a adueñarse del templo, y la gente, los que venían en realidad eran gente rica que, ¿no es cierto?, lavaba su dinero ahí, ¿no? Lo escondían, porque el templo de Jerusalén tenía su propia moneda. Entonces ahí entendemos esta pelea, esta disputa, esta discusión de Jesús con los mercaderes, ¿ah? Cuando le dice, y cita a Isaías, ¿no?, mi casa es una casa de oración y ustedes la han transformado en una cueva de ladrones. Es decir, la pelea entre Jesús y los vendedores no es solamente por el tema de la moneda, sino que quiere devolverle el sentido primero de que el templo es para el pueblo, le quiere devolver el templo al pueblo. Porque los guardias, por ejemplo, no dejaban entrar a la gente que hiciera su oración, su sacrificio, pero sí dejaban entrar a alguien que tuviera, ¿no es cierto?, como dicen los jóvenes, las lucas para poder cambiar y proteger sus arcas. Entonces Jesús quiere devolver esa situación. Y es así, ¿no es cierto?, que la élite comienza un poco a frenar este sentido de lo que Jesús estaba realizando, ¿ah? Y hace una ordenanza general en Israel. Es decir, Jesús iba a entrar en la ciudad que dentro y decía, ¿sabes, Jesús? Nosotros te acogemos todo lo que tú quieres, es bonito tu bienaventuranza, sobre todo por los pobres y tu realidad, pero, ¿no es cierto?, tenemos restricción contigo. Entonces Jesús empieza a vivir, no sé si una crisis, pero sí, ¿no es cierto?, choca, ¿no es cierto?, con un sentido de indiferencia, con un sentido ¿no es cierto?, de dureza del pueblo. Y por eso se va de Jerusalén, ahí entra, ¿no es cierto?, este texto que acabamos de ver, entra y Jesús se va a las regiones que no eran judías, por eso paganas, ¿no es cierto?, de Tiro y de Sidón. Justamente, prácticamente, ¿no es cierto?, un poco desanimado quizás, pero se encuentra con esta mujer doblemente excluida, por ser extranjera y por ser mujer. ¿Cuánto habría sido el pito que hasta los discípulos decían, ¿sabes, Jesús, atiéndela? Porque ya, ¿sí?, que a lo mejor yo me imagino un grito estridente, así que te molesta el oído ya, ¿no? Jesús, salva a mi hijo porque está, ¿no es cierto?, endemoniado, ¿ah?
Y Jesús, ¿no es cierto?, primero tiene un sentido, ¿no es cierto?, de separación, ¿ah? ¿No? Que yo vine a salvar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿no? Y más todavía cuando se postra ella delante, Jesús le dice una frase, no sé si ustedes se dan cuenta, pero es una cosa fuerte, decirle, es que no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Aquí dice los perros, ¿no? Pero otras traducciones dicen los cachorros, pero sin embargo también es fuerte, no deja de serlo. Sin embargo ella, desde su fe contesta, ¿no? En la antigüedad, las mujeres no estaban permitidas hablar con los hombres, porque los hombres tenían un sentido de superioridad. Ahora al revés, pero no importa, pero antes era así, ¿no? Antes era así, ¿eh? Eso era antes, sí, así que, ¿no es cierto?, todas las mujeres están mejor que antes. Esperemos que mejor cada día, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no?, por una parte, consideremos, ¿no es cierto?, eso, que ella rompió ese esquema, ¿eh? Por una madre, por su hijo, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? Y más todavía, creer en Jesús. Hasta Jesús quedó sorprendido. Mujer, ¿qué ganas tu fe? Es decir, Jesús comprendió que su realidad que iba predicando el reino de Dios no era solamente para los judíos entonces, tenía un sentido universal, no es solamente para aquellos que tenían contenida en la promesa, sino para todos aquellos que tienen abierto el corazón. Preguntas para nosotros, nuestra religión, a veces en nuestras comunidades tenemos la tendencia a decir cuando llega alguien, y ¿quién será?, que trae, ¿ah? Si nos cae bien lo dejamos como presidente hasta la última junta de cosas que haga. Pero si nos cae mal, no, pues nosotros esta cuestión aquí de chilote nomás, ¿ah? Nada que ver aquí con ustedes, aquí los extranjeros. Y entonces en este sentido, ¿cierto?, revisar nuestra vida comunitaria, nuestra vida personal también, ¿no? Y en este sentido, a ver cómo aprender a vivir en este sentido de acogida, ¿ah?, al que es el extranjero. Y también, por otro lado, que nuestra fe tiene que ser, ¿no es cierto?, una fe que ayude a comprender las situaciones. ¿Saben? Muchas veces hay personas que nos dicen, ¿no?, ojalá hubieran nacido, ¿no es cierto?, más personas como ella, ¿no es cierto?, que esta mujer que nos diga, que nos grite fuertemente la capacidad de cambio, ¿ah? Romper esquemas a veces también en la iglesia, ¿no?, donde estamos llamados a compartir esta experiencia. Jesús, ¿no es cierto?, va creciendo en sabiduría, como dice el texto de Lucas, ¿ah? Pero también nosotros, es decir, tenemos que ampliar nuestra salvación en un sentido universal para todos aquellos que tienen el corazón abierto. A veces pensamos que por ser legales, ¿no es cierto?, regirnos por la ley, estamos para el otro lado, y no es tan así, ¿no? Que va más allá. La salvación tiene un carácter universal. A este Dios que amamos sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a confesar nuestra fe a Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que abre su corazón y su casa a todos los que le buscan. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que a pesar de las dificultades para hacer presente a Cristo en los corazones de los hombres, no se canse nunca de insistir y de llamar al encuentro con Dios. Por eso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestro obispo y nuestros sacerdotes, para que junto a ellos salgamos a evangelizar y nuestra base de conocimiento de la doctrina cristiana sea el principio de conversión de todos los que están alejados de Cristo. Por eso roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que sufren a causa de la falta de justicia y solidaridad, para que sean los beneficiarios de auténticos esfuerzos para llevarle la justicia tan largamente esperada. Por eso roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por toda nuestra comunidad, para que nuestra fe sea sólida y nuestra oración constante e insistente. Y así con nuestra labor apostólica, hagamos realidad la verdad universal del mensaje de salvación. Por eso roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre bueno,
Te pedimos hoy por todos los niños que puedan tener una sana infancia al interior de sus familias, que experimentes a través de sus cercanos el amor misericordioso que tú tienes por cada uno de nosotros. Por eso roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, Antonella Paredes, Cárcamo, Mario Paredes, Lucinda Navarro, Rosa Bamonde, su 4º año de fallecimiento, Matilde Ruiz, Sergio Soto, Lucía Soto, Purísima Soto, Roberto Barriga, Sabina Barría, José Hurtado, Nuri Vargas, Edelmira Chávez, María Muñoz Ruiz, Hermógenes Chávez, Claudia Ojeda Alvarado, Enedina Alvarado Ibel, Raúl Alvarado Ibel, Herminia Díaz, Wenceslao Torres, Sebastián Hurtado, Isabel Soto, Armando Hurtado, Manuel Hurtado, Norma Alicia Gallardo, Dinora Álvarez, Yolanda Argel, Pablo Vidal Rivera, Héctor Astorga, Verónica Astorga, Marilita Navarro, Olga Torres, Antonella Paredes, Purísima Cárdenas, Dolly Ojeda, Mario Paredes. Por todos ellos roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También pedimos por nuestros enfermos, por Isao Castro Ilnao, quien se encuentra hospitalizado en Puerto Montt, por María Claudina Cárdenas, por todos nuestros enfermos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oh Dios y Padre nuestro, no permitas que lleguemos a ser un grupo cerrado en sí mismo, autosatisfecho, sino conviértelos en una auténtica comunidad abierta a toda clase de gente y a todas las necesidades de los hermanos, a causa de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Presentemos al Padre junto al pan y el vino, una humilde disposición a recibir su palabra y manifestarla con fidelidad a todos los hombres. Cantamos. Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, ven transformar nuestras vidas en el cuerpo de Hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre bondadoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza de tu nombre, para la gloria de toda su santa iglesia. Oh Dios y Padre nuestro, tú preparaste la mesa de tu Hijo para todos los que quieran acudir, para santos y para pecadores, para pobres y para ricos. Danos a tu Hijo Jesucristo. Queremos aprender de Él a compartir con todos los que piden alimento o amor, no escasas migajas o sobras de comida, sino el alimento de nosotros mismos, como hace aquí, en este altar para nosotros, Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Según lo necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo:
al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan de la mesa, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tú eres, Señor, el pan de vida. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tú eres, Señor, vino de vida. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan María y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con las palabras de Jesús nuestro Señor, oremos al Padre de todos, para que su reino venga a cada persona de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, poder y gloria. Señor Jesucristo, tú quieres llevar la paz de tu reino a todos los que deseen recibir tu amor. En la comida de tu reino, tú no miras a nadie como extraño. Dispón también nuestra mente y corazón para que sepamos reconocer en cada persona un hijo o hija amados por tu Padre. A que sepamos compartir tu paz con todos y conduce a todos a tu reino, donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, danos la paz. No permitas
preparado su mesa para nosotros. Él invita a todos los que creen en Él y están dispuestos a acercarse a Él. Dichosos nosotros llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de tuya bastará para sanarme. La comunión con Jesucristo nos implica la comunión con su trabajo de salvación. Abrirnos a los demás, compartir, ayudar, tal como deseamos que nos ayuden a nosotros. Cantemos. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, en esta Eucaristía todos hemos sido uno en Jesucristo tu Hijo. Él murió y resucitó a la vida por todos. Su imagen se refleja en el rostro de cada ser humano. Ojalá se hiciera visible en todos. Que su rostro no sea feo, se desmorone por nuestros prejuicios y temores. No permitas que nuestro amor sea menos que universal, y así únenos a todos en aquel que es nuestro camino común hacia ti y de los unos hacia los otros, Jesucristo mismo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios bondadoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave María Purísima. Pecado concebida.